Hola, ¿cómo están? En este video vamos a trabajar con los sistemas de ecuaciones. Muchas veces sucede que tenemos varias ecuaciones, o sea, con más de una incógnita, entonces necesitamos más de una ecuación para poder resolverlo. En este video vamos a ver distintos métodos para poder resolverlo y también para poder graficarlo. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué es un sistema de ecuaciones lineales y cuál es la solución, a qué refiere la solución del mismo, ¿no? Cuando yo tengo un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo, 3x menos 2y igual a menos 12, 5x más 4y igual a 2, lo que yo tengo son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué representa cada una de estas ecuaciones? Representa una recta en el plano. Entonces lo que puede suceder entre estas dos rectas es lo siguiente, que las dos rectas se corten en un punto, por lo tanto ese punto sería la solución del sistema de ecuaciones. El valor de x y el valor de y son las coordenadas del punto de corte. Podría suceder también que las dos rectas sean coincidentes, o sea que esté, como quien dice, una encima de la otra, por lo tanto todos los puntos de una recta van a ser coincidentes con lo de la segunda. O podría pasar que esas dos rectas sean paralelas, o sea que no tenga solución porque no tienen ningún punto en común. Entonces, de acuerdo a la posición de las rectas, va a ser la solución del sistema que nosotros obtengamos. El primer método con el que vamos a utilizar es uno de los más conocidos y seguramente el que alguna vez habrás utilizado. Es el llamado método de sustitución. Cuando yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, una cosa importante es que nosotros acá siempre vamos a trabajar con ecuaciones lineales, los sistemas van a ser de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Para resolver una ecuación necesitamos de una incógnita una sola ecuación. Y para resolver un sistema donde yo tenga, digamos, más de una ecuación, necesito tantas ecuaciones por lo menos como cantidad de incógnitas. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este sistema, las incógnitas van a ser x e y, ¿sí? El método de sustitución consiste en despejar una de las incógnitas, ¿sí? O una de las variables, y ese valor, o ese despeje, reemplazarlo en la otra ecuación. Entonces uno acá puede elegir, generalmente estrategias para elegir. Si hay alguna de las incógnitas que tiene coeficiente 1, elegí esa, o hay alguna de las incógnitas que no está, elegí esa ecuación. En este caso no pasa, entonces yo voy a elegir la que quiera. Por ejemplo, yo voy a trabajar con la primera de las ecuaciones y voy a despejar la x. Para despejar x, ¿qué voy a hacer? Me va a quedar 3x igual a menos 12 más 2y. Y acá me queda x igual a menos 12 más 2y, todo sobre 3. Una cosa que te conviene acá, si te es práctico, es distribuir el denominador a cada uno de los términos que aparecen acá. Entonces me va a quedar x igual a menos 12 tercios, por un lado, más 2 tercios de y, ¿sí? Menos 12 sobre 3 me da 4, o sea, menos 4, ¿sí? Entonces, fíjense, yo de esta primera ecuación despejé x. Todo esto que aparece acá lo voy a agarrar y lo voy a reemplazar en la segunda de la ecuación, ¿sí? Perdón, 5 por, y en vez de x, ¿qué voy a hacer? Reemplazar por todo lo que tengo ahí, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar menos 4 más 2 tercios de y más 4y igual a 2. Fíjense ustedes, si se dan cuenta, acá en esta ecuación yo tengo una ecuación con una sola incógnita, porque al reemplazar lo que está valiendo x en términos de y, me va a quedar todo en términos de y, ¿sí? Y yo ya sé resolver ecuaciones con una sola incógnita. Entonces voy a hacer lo que siempre. Si hay paréntesis, voy a distribuir, voy a aplicar la propiedad distributiva, voy a pasar todas las y, en este caso a un lado, los números a otro, y voy a encontrar el valor de y. 5 por menos 4 me da menos 20. Una vez que yo ya apliqué propiedad distributiva, paso las y que tengo de este lado y los números al otro lado. Entonces acá yo hice 2 más 20, porque este 20 sumé en ambos términos, me dio 22, y 10 tercios más 4, 22 tercios, ¿sí? Entonces yo puedo decir que y es igual a 22 dividido 22 tercios. O sea que y va a valer 3. ¿Sí? Simplifico. Bien, yo ya obtuve cuál es el valor de y, ¿sí? Pero fíjense, las variables son, las incógnitas son x e y. Entonces, con el valor de y, ¿qué voy a hacer? Encontrar el valor de x.
yo generalmente utilizo ya la forma que tengo despejada, ¿no? También podría agarrar este valor y reemplazarlo directamente en la primera de las ecuaciones. Donde acá aparecía y, reemplazo por 3 y hago el cálculo que corresponde a estos números. Por lo tanto, encontré de esta manera el valor de x y el valor de y. La solución siempre la tengo que escribir en términos de esos. Bien, la solución la puedo escribir de esta manera, x menos 2 y 3, o la puedo escribir también como un par ordenado, donde el primer elemento corresponde a x y el segundo elemento corresponde a y. ¿Por qué? Porque en realidad la solución de un sistema de ecuaciones no es más ni menos el punto de corte, si es que hubiera, de dos rectas en R2, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo dos rectas, ¿qué posibilidades hay? Que las rectas se corten en un punto, que las rectas sean coincidentes, o sea que haya infinitas soluciones, o que las rectas sean paralelas, por lo tanto el sistema no va a tener solución. Pero si lo tuviera, el sistema, la solución sería menos 2, 3. O sea, el punto en el que las dos rectas se van a cortar sería menos 2, 3. Vamos a ver otro método que se llama el método de igualación. ¿En qué consiste? En despejar de ambas ecuaciones alguna de las incógnitas y después igualar lo que me queda, ¿sí? ¿Por qué vemos más de un método? Porque hay en algunos momentos que es más útil aplicar uno que otro. Entonces uno tiene que aprender a conocer los métodos y ver en qué momento me es más práctico. Por ejemplo, fíjense, en este caso yo tengo 7 menos y igual a x, x menos y igual a 1, ¿sí? Entonces yo podría, por ejemplo, despejar y de ambas ecuaciones e igualar lo que me queda, digamos, y a partir de ahí encontrar cuál es el valor de x. Vamos a hacer lo siguiente. Despejamos y de la primera y de la segunda ecuación. Bien, fijémonos, cuando yo despejé la primera, lo que hice fue sumo 7 y acá, como tengo menos y, multiplico todas por menos 1 y acá me queda menos x más 7, ¿sí? Es importante que a esta altura ya sabemos trabajar bien con las ecuaciones, por lo tanto, si hay algo que te está costando, podés volver a revisar las ecuaciones. En la segunda me quedó menos y igual a 1 menos x y también, para que y quede positivo, multiplico todo por menos 1, entonces me quedó menos 1 más x. Ahora vamos a hacer esto. Si y es igual a menos x más 7 e y es igual a menos 1 más x, lo que vamos a hacer es igualar menos x más 7 a menos 1 más x. Fíjense, esto y esto corresponden a y. Por lo tanto, igualo esta parte de la ecuación. Y ahora despejo x. Menos x me da menos 2x, menos 1 menos 7 menos 8, x igual a menos 8 sobre menos 2, x igual a 4. Quiere decir que ya hemos obtenido el valor de x. ¿Qué vamos a hacer ahora? Este valor de x lo reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones y obtenemos así el valor de y. De esta manera hemos encontrado el valor de x y de y. Por lo tanto, la solución la podemos escribir como x igual a 4, y igual a 3, o el par ordenado 4, 3. ¿Sí? O sea que las dos rectas se van a cortar en el punto 4, 3. Vamos a ver ahora un método que suele ser muy fácil de utilizar porque solamente vamos a trabajar con los coeficientes, o sea, con los números que aparecen en el sistema de ecuaciones lineales. Se llama el método de determinantes o de Cramer, ¿sí? Lo que primero tenemos que hacer, porque no siempre se puede utilizar, es trabajar con un sistema donde aparezcan en forma, digamos, alineada o ordenadas, primero una variable, después otra variable y al otro lado de la igualdad solamente los términos independientes, ¿sí? Entonces vamos a llamar determinante general, generalmente lo denotamos con esta letra delta, ¿sí? A el que está formado por los coeficientes que aparecen acá de las variables. O sea, para armar el determinante general yo tengo que armar acá esta fórmula con 3, menos 2, 5 y 4, ¿sí? 3, menos 2, 5 y 4, ¿sí? Y para calcular quién es este determinante se hace de la siguiente manera. Se escribe el producto cruzado de izquierda a derecha, 3 por 4, menos el producto que va
de izquierda a derecha, pero en sentido ascendente. O sea, 5 por menos 2. 5 por menos 2, ¿sí? 3 por 4 me da 12, menos 5 por menos 2 me da menos 10, por lo tanto acá me queda más 10. 12 más 10 es 22, ¿sí? Si este valor, o sea, este determinante general es distinto de 0, entonces se puede utilizar el método. Si no, no, ¿sí? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo se hace para encontrar cuál es el valor de x y el valor de y? ¿Sí? El valor de x va a estar dado por el determinante en términos de x sobre el determinante general. ¿Quién va a ser el determinante en términos de x? Voy a utilizar esta misma forma y donde aparezca la columna que refiere a la variable x, voy a poner las soluciones, ¿sí? Entonces, para hacer este cálculo, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, voy a calcular el determinante. Acá, en la columna que tiene que aparecer x, que voy a poner las soluciones, o sea, menos 12 y 2. Menos 12 y 2, ¿sí? Y en la otra columna, que es la que corresponde ahí, obviamente voy a poner menos 2 y 4. Fíjense que en este caso yo no estoy utilizando ni la x ni la y, solamente trabajo con los números. Por eso digo que es un método bastante sencillo de utilizar. Y el determinante general que yo ya había calculado es igual a 22. Si hacemos la cuenta, lo que hicimos recién, menos 12 por 4 me da como resultado menos 48. ¿Sí? 2 por menos, este menos de la fórmula, 2 por menos 2 me da menos 4. Con este menos de acá se me hace más 4, ¿sí? Sobre 22. Menos 48 más 4 me queda menos 44 sobre 22. Si nosotros simplificamos, me da como resultado menos 2. O sea, x es igual a menos 2. Fíjense, una forma muy sencilla, solamente trabajando con los números, que a veces se nos hace lío con la x, con la y, etc. ¿Cómo vamos ahora a encontrar el valor de y? El valor de y va a ser el determinante que refiere a la y sobre el determinante general. ¿Quién va a ser este determinante? Bueno, el determinante donde aparece o donde debería aparecer la columna que corresponde ahí, voy a poner ¿quién? Las soluciones, menos 12 y 2. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar menos 12, 2 y acá en la columna de x lo que corresponde a x, o sea 3 y 5. ¿Sí? Dividido el determinante general, que yo ya lo calculé y me da 22. ¿Sí? Ahora de nuevo voy a hacer las cuentas. 3 por 2 me da como resultado 6, menos 5 por menos 12, que me da menos 60. Con este menos se me hace más 60. Todo esto sobre 22. ¿Sí? 6 más 60 me da 66 sobre 22, que si yo lo simplifico a esto, me da como resultado 3. Por lo tanto, la solución de este sistema es x igual a menos 2 y igual a 3. ¿Sí? O sea que cuando estas dos rectas yo las grafique, se van a cortar en el punto menos 2, 3. ¿Sí? Entonces, este método lo podemos utilizar siempre que el determinante general sea distinto de 0 y realmente es bastante práctico en términos de que solamente hacemos un cálculo numérico y no trabajamos con las variables. Por último, vamos a graficar este sistema de ecuaciones que nosotros ya hemos resuelto, conocemos cuál es la solución y ahora vamos a ver que lo que nosotros hicimos acá, digamos en la parte algebraica, también se condice con la parte gráfica. ¿Sí? Para graficar esto, lo primero que tenemos que hacer es despejar de cada una de las ecuaciones y, ¿sí? Para ponerlos en términos de ¿qué? De la ecuación de la recta. Entonces yo voy a colocar con azul el despeje de la primera ecuación, así la vamos viendo, ¿sí? Y con rojo voy a trabajar con el despeje de la segunda ecuación para ver qué nos queda. Si despejamos y de la primera ecuación me va a quedar y igual a menos 12 menos 3x y voy a dividir todo por menos 2. De nuevo, acá ya tenemos que tener un buen manejo de las ecuaciones y despejes, ¿sí? Entonces la ecuación de la recta me va a quedar, acá era menos 2, 6 más 3 medios de x, ¿sí?
Esta es la primera de las rectas. Trabajando con la segunda, voy a despejar y. Me va a quedar y igual a 2 menos 5x todo sobre 4. ¿Sí? Si despejamos acá, si simplificamos, perdón, me queda y igual a 1/2 menos 5 cuartos de x. Entonces tenemos la primera y la segunda ecuación. Ahora vamos a recordar cómo hacíamos para graficar estas rectas, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado un término independiente y por otro lado tenemos el coeficiente de x, ¿sí? Entonces, para graficar cada recta, nosotros para conseguir la ecuación de una recta, o sea, para conseguir la gráfica necesitamos 2 puntos, ya que geométricamente por 2 puntos pasa una única recta. ¿Quiénes van a ser los 2 puntos? El primer punto va a ser la ordenada al origen, este término que está solito, digamos, sin x, ¿no? La ordenada al origen va a ser el primer punto. Entonces voy a graficar la sur, el primer punto va a ser 6. Entonces acá tengo 1, vamos a poner numeritos para no perdernos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. La ordenada al origen es el corte que tiene la recta con el eje de las y. A partir de eso nosotros vamos a trabajar con la pendiente. ¿Qué tenemos que hacer? El numerador nos va a indicar lo que nos tenemos que mover hacia arriba o hacia abajo, depende si es positivo o negativo, y el denominador lo que nos tenemos que mover a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Quiere decir que a partir de este 6, como es positivo, yo tengo que subir 3 unidades y correr 2 unidades a la derecha, ¿sí? La conjunción de esos 2 movimientos me va a dar el segundo punto. Entonces, a partir de 6, subo 3, 1, 2, 3, ¿sí? O sea, esto sería el más 3, y corro 2 unidades a la derecha. 1, 2. ¿Sí? Vamos a ver si esto está bien alineado. Muy bien. Entonces, la recta que pase por este y este punto va a ser la recta que corresponde a la primera de las ecuaciones. Bien, vamos a ir entonces ahora a la segunda, ¿sí? El corte con el eje de las y, o sea, la ordenada al origen es 1/2. Si este es 1, 1/2 es este punto. A partir de este punto, fíjense, el numerador me va a indicar lo que subo o lo que bajo. Como es negativo, voy a bajar 5 unidades y el denominador me va a indicar lo que me voy a correr a la derecha, en este caso, que es 4. Quiere decir que a partir de este valor, voy a poner acá menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. A partir de este punto que yo tengo acá, voy a bajar 5 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Y a partir de acá voy a correr 4 unidades a la derecha. 1, 2, 3 y 4 unidades. Entonces la recta que pase por este y este punto es la que corresponde a la segunda de las ecuaciones. Fíjense que a pesar de que me ha quedado así, yo estoy haciendo una recta a mano alzada en un pizarrón. Hay muchísimos programas que nos permiten graficar, como por ejemplo GeoGebra, que también nosotros te lo aconsejamos que lo puedas hacer. Pero es importante que ustedes también aprendan a graficar a mano, porque uno puede tener una idea, esbozar la gráfica, y sobre todo si vos lo haces en el cuaderno con regla, te va a salir de manera perfecta. Fíjense dónde se han cortado estas rectas. Se han cortado en este valor, en este punto. ¿Y este punto a quién refiere? A x igual a menos 2 y a y igual a 3. O sea, este punto de corte es el que nosotros nos daba como solución este sistema de ecuaciones, que si ustedes se acuerdan, era el punto ¿quién? Menos 2, 3. O sea que también una buena forma de comprobar que el sistema está bien resuelto es la gráfica me tiene que dar la misma solución que la resolución algebraica que yo tenga acá, ¿sí? De esta manera nosotros vamos a terminar estos videos de sistemas de ecuaciones. Hay algunos problemas que te invito a que vos los hagas, que los puedas entender y sobre todo que independientemente del método que vos utilices, siempre nos tiene que dar la misma solución, ¿sí? Entonces vos podés utilizar de acuerdo a las estrategias que tengas, los conocimientos previos que tengas
o lo que requiere en ese momento cualquiera de los métodos propuestos.